Nunca pensé que todo empezaría con un ascensor averiado. Era lunes, 7:48 de la mañana y ya iba tarde al trabajo. Vivo en un edificio de 5 pisos en Madrid y por alguna maldita razón, ese día el ascensor decidió morirse justo cuando más lo necesitaba. Yo, con traje, corbata torcida y el portátil en la mano, me preparaba mentalmente para bajar corriendo por las escaleras, cuando la puerta del ascensor se abrió solo un poco, y allí estaba él. Atascado, sudando, apretando el botón de emergencia como si de verdad eso fuera a hacer algo. ¿Estás bien?, pregunté acercándome. Él levantó la vista, y juro que me faltó el aire. Era guapo. No, más que eso. Era uno de esos tipos que parece que no deberían existir fuera de una serie de Netflix. Piel morena, ojos intensos, labios gruesos, barba de 2 días, y un cuerpo que ni siquiera la camisa arrugada podía ocultar. Parecía tener mi edad, tal vez unos años menos. ¿Puedes ayudarme?, dijo, con una mezcla de desesperación y vergüenza. Claro. Espera, voy a llamar al portero. Ya lo intenté, resopló, no responde. Suspiré, apoyé el portátil en el suelo y me agaché para mirar por la ranura. ¿Puedes mover la puerta? Él empujó desde dentro, yo tiré desde fuera. Después de unos segundos de forcejeo, la puerta cedió lo suficiente para que él pudiera deslizarse hacia afuera. Cayó prácticamente encima de mí, y por un segundo, nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. Mi mano tocó su cintura. Su respiración se mezcló con la mía. Gracias, dijo sin moverse. De nada, respondí, tragando saliva. ¿Estás bien? Sí, aunque creo que acabo de conocer a mi héroe. Me reí, nervioso. Él se levantó y se sacudió los pantalones. Llevaba una mochila colgada al hombro y un tatuaje en el antebrazo que no logré descifrar en ese momento. Soy David, dijo, tendiéndome la mano. Carlos. Nos dimos la mano. Firme, cálida, y un poco más larga de lo necesario. ¿Vas tarde?, me preguntó. Muchísimo. Yo también. ¿Corremos? Y así, sin más, bajamos las escaleras juntos, riendo como si nos conociéramos de antes. No sé si fue la adrenalina del momento, o su risa contagiosa, pero sentí una energía rara en el cuerpo, algo que no tenía nada que ver con el café. Cuando llegamos a la calle, él se detuvo de golpe. ¿Trabajas cerca? Sí. En Callao. Perfecto. Yo también. Caminamos en la misma dirección, hablando de cosas sin importancia. Música, tráfico, lo absurdo del transporte público. Era fácil hablar con él. Fluido. Natural. Como si no estuviéramos dos completos desconocidos, fingiendo no mirarse demasiado. Cuando llegamos a la esquina de Gran Vía, se detuvo otra vez. Oye Carlos, ¿sí? Sé que esto es un poco raro, pero, ¿te gustaría tomar un café algún día? Parpadeé. ¿Era eso lo que yo pensaba? ¿Contigo? Sí, dijo, con una sonrisa tímida. Me has salvado del ascensor. Lo mínimo que puedo hacer es invitarte a un café. Tragué saliva, lo miré bien. Y dije lo primero que se me ocurrió. ¿Y si mejor tomamos uno ahora? Sus ojos se iluminaron. Eso suena aún mejor. Y así, antes de las 9 de la mañana, ya estaba sentado en una cafetería con David. Un desconocido que no se sentía como tal, el tipo con el que me topé en el ascensor más simbólico de mi vida. No sabía qué iba a pasar. Pero sí sabía una cosa. Esa mañana, algo había cambiado. Algo se había puesto en marcha. Y no tenía nada que ver con el café. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos 2 cafés con leche y una tostada con tomate para compartir. Algo en cómo David se acomodó en la silla, cómo se pasó la mano por el pelo mientras sonreía, me hizo preguntarme si esto era una cita o solo algo inesperado, una cortesía, un gracias por rescatarme. Pero entonces, me miró directo a los ojos y dijo, no suelo hacer esto, invitar a desconocidos, pero tú, me diste buena vibra. Sonreí, intentando parecer tranquilo. ¿Buena vibra porque te saqué del ascensor, o porque crees que tengo pinta de no secuestrarte? Se rió. Un poco de ambas. Pero también porque, no sé, me pareces interesante. La palabra interesante se quedó flotando entre nosotros. No sabía cómo interpretarla. Interesante como alguien que conoce bien los horarios del metro, o interesante como alguien con quien tal vez podría pasar más mañanas como esta. Hablamos de todo. Descubrí que David era diseñador gráfico y freelance, que vivía en el segundo piso del mismo edificio desde hace 6 meses,
y que le encantaba la música indie y las películas lentas. ¿Y tú qué haces?, me preguntó, después de darle un mordisco a la tostada. Trabajo en una agencia de marketing. Nada muy emocionante. Largas horas frente al ordenador y demasiados PowerPoints. Vaya, dijo, inclinándose un poco hacia adelante. Pareces demasiado tranquilo para ese mundo. Me encogí de hombros. Creo que aprendí a sobrevivir fingiendo que todo me da igual. David sonrió. Tenía una sonrisa lenta, como esas canciones que empiezan suaves y te van atrapando sin que te des cuenta. A mí no me das igual, soltó. Me atraganté ligeramente con el café. ¿Qué?, se rió. Perdón, suena raro, ¿no? Solo quiero decir que me pareces distinto. No todos los días me quedo atrapado en un ascensor, y termino desayunando con alguien que me hace sentir cómodo. La palabra cómodo también se quedó colgando en el aire, porque sí, yo también me sentía así, cómodo. Y eso era extraño viniendo de alguien que acababa de conocer. Pagamos la cuenta. Insistió en invitar él. Caminamos juntos hacia el metro, y justo antes de que nos separáramos, me miró con esa mezcla de timidez y decisión. ¿Te puedo pedir tu número?, asentí, sacando el móvil sin pensar. Claro. Lo tecleó rápidamente, y cuando me lo devolvió, dijo, te escribo. Lo prometo. Te tomo la palabra, respondí, sonriendo. Nos despedimos con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Me fui al trabajo con el corazón acelerado, sin poder dejar de pensar en él. Y justo cuando creía que el día no podía mejorar más, me llegó un mensaje. David, si el ascensor se vuelve a romper, prometo quedarme atrapado contigo. Me reí en voz alta, en mitad de una reunión, y ahí supe que esta historia apenas empezaba. Aquí viene la parte 3 de la historia. Parte 3. Mensajes que no eran tan inocentes. Durante los días siguientes, David y yo intercambiamos mensajes constantemente. Primero fue 1 al día, luego 2, después, estábamos hablando casi todo el tiempo. Buenos días, memes absurdos, fotos de su gato durmiendo en posiciones imposibles, quejas sobre vecinos ruidosos, y detalles insignificantes de nuestras rutinas que, de alguna forma, se volvían importantes cuando venían de él. El miércoles me escribió a las 11 de la noche. David, ¿tú también piensas demasiado cuando te metes a la cama, o solo soy yo? Respondí sin pensarlo. Yo. Solo cuando quiero que el día no se acabe. Me dejó en visto por unos minutos. Luego respondió, David, a veces me pasa eso cuando hablo contigo. Ese mensaje me dejó paralizado. No fue una declaración directa. No fue un me gustas. Pero sí fue algo. Un paso. Y sentí como me ardían las orejas mientras leía y releía esas palabras. La noche siguiente, él me escribió, David, voy a hacer cena. ¿Te apuntas? Yo ya estaba en pijama, con una infusión y una peli a medio empezar. Pero respondí, dame 10 minutos. Subí al segundo piso con un nudo en el estómago. Me abrió la puerta con una camiseta negra vieja y un delantal con una piña gigante estampada al frente. No preguntes, dijo antes de que pudiera decir nada. Fue un regalo de cumpleaños. ¿De alguien que te odia? De mi madre, lo cual confirma tu teoría. La cena era sencilla, pasta con pesto, pan con ajo, y vino tinto barato. Pero todo sabía bien. O tal vez era su culpa. Cómo se movía por la cocina, cómo se reía de sus propios errores, cómo me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. Después de comer, nos quedamos en el sofá viendo vídeos de YouTube que no tenían sentido. Él se fue deslizando poco a poco, hasta que su cabeza quedó apoyada en mi hombro. No dije nada, no me moví, sentí el calor de su cuerpo a través de la tela, su respiración lenta, su mano cerca de la mía. Entonces muy bajito, murmuró, estoy bien contigo. No supe si debía responder. No quería romper el momento. Solo asentí, aunque él no podía verlo. Pasaron unos minutos así, tranquilos, silenciosos, hasta que su mano casi sin querer rozó la mía. Y no se apartó. Mis dedos se entrelazaron con los suyos. Fue un gesto torpe, inseguro, pero juro que nunca un contacto tan simple me había hecho sentir tanto. Nos quedamos así, mano con mano, hombro con hombro, sin hablar más. Esa noche, cuando volví a mi piso, tenía el corazón acelerado. Me tumbé en la cama y miré el techo durante 1 hora, sin poder dejar de sonreír.
Él no me escribió. Yo tampoco. No hacía falta. Una semana después de aquella cena, ya era evidente que algo estaba pasando entre nosotros. No lo habíamos dicho con palabras, no habíamos cruzado ninguna línea más allá de una mano entrelazada o una mirada demasiado sostenida. Pero lo sentíamos. O al menos, yo lo sentía. Y entonces llegó el viernes. Mi mejor amigo, Javier, organizó una quedada improvisada en su piso. Nada grande, unas cervezas, música suave, 2 o 3 amigos en común. Cuando se lo conté a David, me sorprendió su respuesta. «¿Puedo ir contigo?». Asentí, tratando de no sonar demasiado entusiasmado. «Claro. Si no te aburres con mis amigos, estás invitado. Si tú estás ahí, me da igual lo demás». Otra frase de esas que decía sin darse cuenta. Como si no midiera el efecto que tenía sobre mí. Fuimos juntos. Compartimos metro. Él iba con una camisa blanca de lino y vaqueros ajustados, despeinado de forma estratégica. Yo, con una camisa azul que planché por primera vez en semanas. No dije nada, pero él me miró cuando entramos al vagón y dijo: «Te queda bien esa camisa. Tú también hueles bien». Solté, sin pensar. Me miró de reojo, sonrió. Pero no respondió. En casa de Javier, tratamos de actuar normales. Hablaba con mis amigos, él se integró mejor de lo que esperaba. Habló con todos, rió, incluso terminó jugando una partida de cartas con unos chicos que acababa de conocer. Yo lo miraba desde la otra esquina de la sala. Y me costaba no parecer idiota. Estaba orgulloso de que estuviera ahí conmigo. De cómo encajaba. Y también, celoso. Aunque no había razones. Hasta que ocurrió. Fue un gesto mínimo. Yo estaba junto a él, riéndonos de una historia absurda que contaba Javier, cuando David se inclinó, bajito, y me susurró al oído: «Quiero besarte ahora mismo». Casi se me cae la cerveza de la mano. Lo miré. Sonreía. Pero no estaba bromeando. «Aquí no», le dije en voz baja, con la garganta seca. «Lo sé. Pero quería que lo supieras». El resto de la noche pasé en una nube. Como si mis pies no tocaran el suelo. Como si el aire entre nosotros se hubiese vuelto eléctrico. Al volver al edificio, nos detuvimos frente al ascensor. «¿Intentamos la suerte otra vez?», preguntó con una media sonrisa. «¿O subimos por las escaleras?», respondí, medio en broma, medio porque no sabía si resistiría estar encerrado con él. «Escaleras entonces», dijo, pero lento. Subimos despacio, peldaño a peldaño, sin hablar. Solo escuchábamos nuestros pasos y el eco del silencio compartido. En el tercer piso, se detuvo, me miró. «¿Puedo?». No terminó la frase. Pero no hizo falta. Me acerqué. Él también. Y nos besamos. Fue lento. Cálido. Como si el mundo se hubiera detenido en ese instante exacto. No hubo urgencia. No hubo miedo. Solo nosotros dos, en una escalera sin testigos, sellando algo que ya existía mucho antes del primer contacto. Nos separamos despacio. Él no dijo nada. Yo tampoco. Solo subimos el resto de los escalones en silencio. Y cuando llegamos a su puerta me tocó el brazo y murmuró: «¿Quieres entrar?». Entré en su piso sin decir nada. Él tampoco dijo nada. Solo cerró la puerta detrás de nosotros, apoyó la espalda contra ella, y me miró. Ese silencio no era incómodo, era tenso, cargado. Como si todo lo que habíamos contenido desde aquel desayuno se estuviera desbordando por fin. David dio 2 pasos hacia mí. Yo no me moví. No necesitaba hacerlo. Se acercó tanto que pude sentir su respiración en mi cuello. «No sé qué somos», dijo sin mirarme, «pero sé lo que quiero ahora». Levanté la mano, rozando su mejilla con los dedos. Él cerró los ojos, como si ese simple contacto fuera todo lo que necesitaba. Lo besé otra vez, más profundo esta vez, con todo lo que llevaba acumulado en la garganta, en el pecho, en los dedos. Y él respondió igual. No había música, ni luces tenues, ni frases bonitas.
solo dos cuerpos encontrándose con torpeza y hambre. Me quitó la camisa como si lo hubiera hecho antes, con cuidado, con pausa. Yo le quité la suya, deslizando las manos por su espalda, memorizando cada músculo, cada reacción. Llegamos al sofá. Nos sentamos. Seguimos besándonos, como si no existiera el tiempo. A ratos nos deteníamos a mirarnos. A veces, él sonreía. O me acariciaba el cuello, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¿Esto es real?, me susurró una vez, mientras su frente rozaba la mía. Más de lo que parece, le respondí. No lo llevamos al extremo. No esa noche. Solo nos exploramos. Nos acostamos en su cama, con poca ropa, sus manos en mi pecho, las mías en su cintura, nuestras piernas enredadas como si buscáramos aferrarnos a algo que recién empezaba a nacer. Dormimos abrazados, él con la cabeza en mi pecho, yo con el brazo rodeándole la espalda. Y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente, sin ruidos, sin pensamientos, sin miedo. Cuando desperté al día siguiente, el sol entraba por la ventana, y él ya estaba despierto. Me miraba, con una sonrisa suave, casi tímida. «Hola», dijo. «Hola», respondí, todavía con la voz ronca. «¿Te quedaste dormido encima de mi brazo? Lo siento». «No lo sientas», respondió. «No quiero que te muevas». Y no lo hice. No durante mucho rato. Nos quedamos ahí, en silencio, escuchando cómo Madrid se despertaba fuera del edificio, mientras dentro de ese cuarto, dos personas que no sabían cómo llamarse aún, ya estaban empezando a ser algo. Aquí tienes la parte 6 de la historia. Parte 6. Lo que empieza a doler bonito. Esa mañana fue como vivir en cámara lenta. Me quedé en su cama mucho más de lo razonable para un sábado, mirando cómo David iba y venía por el piso con su taza de café, en calzoncillos, como si fuera normal. Como si lo nuestro ya tuviera semanas en vez de una noche. Y por dentro, me estaba empezando a asustar. No por él. Por mí, porque no era solo deseo. No era solo química. Era otra cosa. Era notar cómo me buscaba con la mirada cuando no hablaba. Cómo ponía su mano en mi muslo cuando nos sentábamos juntos en el sofá. Cómo su risa me ponía de buen humor sin importar nada más. Y eso, después de tan poco tiempo, empezaba a doler. Porque no sabía qué éramos. Porque no habíamos hablado de nada. Porque yo sabía lo que sentía, pero no sabía si él estaba en el mismo sitio. Hasta que, una noche, me lo dijo sin decirlo, estábamos en su cocina, cenando pizza fría, riéndonos de una serie tonta. Y de pronto, sin venir a cuento, dejó el vaso sobre la mesa, se recargó en la silla y me miró. ¿Tú crees que esto que nosotros, puede durar? Me congelé, tragué saliva. ¿A qué te refieres? Él bajó la mirada. Hablaba como si tuviera algo atragantado en la garganta. A que yo nunca he hecho esto. Estar con alguien así, que me haga sentir tranquilo y al mismo tiempo como si me temblaran las piernas. Me reí nervioso. No sabía qué provocaba eso. Es que tú no te ves cuando me hablas, dijo. Pero yo sí. Y entonces, sin pensar, le tomé la mano. Yo tampoco sé a dónde va esto, David, pero no quiero que se detenga. Nos quedamos así, en silencio. Su pulgar trazaba círculos sobre mi piel. Había algo frágil en sus ojos. Algo que me hizo querer abrazarlo fuerte, decirle que todo iba a estar bien. Esa noche no dormí en mi piso. Otra vez. Y cuando desperté a media madrugada, lo encontré despierto, mirando el techo con los ojos abiertos. ¿No puedes dormir? Estoy pensando. ¿En qué? Me miró. En que quiero que esto funcione. Aunque me dé miedo. Me acerqué. Le acaricié el rostro. Y le susurré. A mí también me da miedo. Y lo abracé. Fuerte. Como si el miedo pudiera derretirse en el calor de un cuerpo. Como si abrazarlo fuera suficiente para espantar todas las dudas. Pasaron un par de semanas donde todo parecía una especie de sueño sostenido. No perfecto, pero jodidamente bonito. David y yo teníamos nuestra rutina informal. A veces dormía en mi piso, otras yo en el suyo, nadie más lo sabía. No porque lo ocultáramos, sino porque no sabíamos qué decir, qué éramos.
Hasta que una noche, después de cenar en casa y ver una película que a ninguno nos importaba, lo noté raro. Callado. Como si tuviera algo mordiéndole por dentro. ¿Todo bien?, pregunté. Él tardó en responder. Mi madre me llamó hoy, dijo al fin. Me preguntó si estoy saliendo con alguien. Yo tragué saliva. No dije nada. Y le mentí, añadió. ¿Por qué? Se encogió de hombros, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Porque nunca le he dicho que me gustan los chicos, o que me puede gustar alguien como tú. No sé cómo explicárselo. Asentí. Entendía ese miedo. Yo lo había vivido años atrás. Y no me dolió que no me nombrara. Lo que me dolió fue la vergüenza en su voz. David, no tienes que decir nada que no estés listo para decir. Él se frotó la cara. Se veía agotado. Como si estuviera peleando contra sí mismo. Pero quiero estar listo, susurró. Porque no quiero perder esto. No quiero perderte a ti. Me acerqué y lo abracé. Largo. Silencioso. No me vas a perder, le dije al oído, aunque esto dé miedo. Aunque aún no sepas cómo llamarlo, estoy aquí. Esa noche me besó como nunca. Como si cada parte de él me estuviera pidiendo perdón por las dudas, como si me agradeciera el simple hecho de no irme. Dormimos abrazados. Y por la mañana, cuando abrí los ojos, lo vi ya vestido, con el móvil en la mano. ¿Todo bien?, pregunté, aún medio dormido. Me miró. Sonrió. Le acabo de escribir a mi madre. Le dije que estoy con alguien. Que se llama Carlos. Y que me hace sentir cosas que no sé cómo explicar. Mi corazón se detuvo un segundo. Luego latió más fuerte que nunca. Él se sentó junto a mí. Me tocó la cara con la palma y susurró. Esto ya no es un experimento, ni una etapa, ni un juego. ¿Entonces qué es? Me miró con esa calma que solo él tenía. Es real. Y por primera vez en toda mi vida, sentí que esa palabra era suficiente. Han pasado 3 meses desde aquella mañana en la que David me dijo que esto era real. Y no todo ha sido perfecto. Tuvimos nuestras pequeñas discusiones. Por horarios, por diferencias de costumbres, por silencios que costaba romper. Pero también hubo risas inesperadas, comidas a deshoras, abrazos que decían más que cualquier palabra, y noches enteras hablando hasta quedarnos dormidos. La primera vez que salimos de la mano por la calle fue sin querer. Estábamos en el Rastro, un domingo lleno de turistas, y él simplemente me tomó la mano para que no me perdiera. No se dio cuenta de que la mantuvo así durante 3 calles más. Yo sí. Y no dije nada. Porque en su cara no había vergüenza. Había paz. Y eso me bastaba. Empezamos a presentarnos como pareja entre amigos, luego con los suyos. Su madre me abrazó la primera vez que me vio y me dijo, tenía miedo de que nunca me presentara a alguien que le importara de verdad. Yo no supe qué contestar. Solo la abracé más fuerte. Hoy vivimos juntos. En el mismo piso donde el ascensor se atascó aquella mañana absurda. Cada vez que lo tomamos, él se gira hacia mí con una sonrisa tonta y dice, igual deberíamos quedarnos atrapados otra vez. Y yo, siempre, le respondo, no hace falta. Ya estoy atrapado contigo. Él se ríe. Y me besa. Y a veces cuando estoy cocinando, o colgando la ropa, o simplemente leyendo en el sofá, lo miro y pienso, qué suerte la mía, que el universo se averió justo el día indicado, porque lo que empezó como un desayuno improvisado, se volvió mi rutina favorita. Mi accidente más feliz. Mi hogar. La primera vez que discutimos fue por una tontería. Yo había olvidado sacar la basura. David había tenido un mal día de trabajo. Y de pronto, estábamos los dos en la cocina, levantando un poco la voz, diciendo frases que no dolían por su contenido, sino por el tono con el que salían. ¿Tanto cuesta mirar el cubo una vez al día?, dijo él, cruzado de brazos. ¿De verdad estás enfadado por eso, o solo necesitas descargar? Le respondí, sin filtro. Silencio. Y entonces él se giró, se apoyó en la encimera, y dijo bajito, estoy cansado, Carlos. Cansado de sentir que a veces soy el único que piensa en lo que toca hacer en esta casa. Me acerqué. No con la intención de justificarme, sino de entenderlo mejor. De mirarlo más allá del reproche. Lo siento, dije,
bajando la voz. Tienes razón. No estuve pendiente. No fue por maldad. Fue por costumbre. Pero si te hizo sentir solo en esto, no era la idea. David me miró. Le vi el nudo en la garganta. No era por la basura. Era por todo lo que arrastramos sin decir, por los días en que las pequeñas cosas pesan más de lo que deberían. A veces me da miedo que esto se vuelva rutina, confesó. Que empecemos a herirnos sin querer. Pero también tenemos rutinas que nos salvan, le respondí, dando un paso más. Como cuando me esperas con un plato caliente. O cuando yo te dejo la toalla lista después de ducharte. Nadie ve eso. Pero yo sí. Y me importa. Él se quedó en silencio. Yo me acerqué aún más y le tomé la cara entre las manos. Te elijo incluso en los días en los que discutimos, le dije. Te elijo en lo bonito y en lo que cuesta. Porque sé que tú también me eliges, incluso cuando estás cansado y frustrado. Su mirada se ablandó. Y entonces me abrazó. Fuerte. Como si quisiera aferrarse a eso que habíamos construido entre risas, desayunos y silencios compartidos. Esa noche, cenamos en silencio pero con las manos entrelazadas sobre la mesa. Y más tarde, en la cama, él se acurrucó contra mí, como siempre hacía cuando el mundo le quedaba grande. Gracias por no irte cuando me vuelvo insoportable, murmuró. Gracias por quedarte incluso cuando te canso, nos reímos bajito. Y nos dormimos así, dos personas aprendiendo a amarse no solo en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Donde también habita el amor de verdad.